Como ha sido nuestro compromiso, vamos a seguir platicando con expertos sobre temas en los que tenemos que, como sociedad, avanzar. Ha habido algunos pasos en todas estas temáticas que le hemos presentado, pero seguimos, de entrada, le puedo decir, aprendiendo, todos, como comunidad, como sociedad, y hay temas que lamentablemente siguen atorados. Y me refiero a temas de violencia de género, en este caso vamos a hablar específicamente de trata, pero finalmente, si no partimos de que todos como comunidad debemos de entender de qué se trata, qué variantes hay, qué asignaturas pendientes hay, cuáles son las responsabilidades de las autoridades, qué nos toca a nosotros para avanzar en esta lucha. Acuérdense que cualquiera podemos ser objeto de este tipo de violencia o de trata, que le insisto, el tema del día de hoy. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Gabriela Navarro Peraza, actualmente secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas en Baja California, experta en derechos humanos, experta en violencia de género, catedrática universitaria. Bienvenida, muy buenos días, qué gusto. Muy buenos días, David. Un placer estar esta mañana con ustedes y compartiendo con mi amigo Jorge. Gracias por la invitación. También nos acompaña Jorge Bedoya López, vicepresidente del Colegio de Profesionistas en Trabajo Social en Baja California, activista, también experto en estas temáticas de derechos humanos, en varias vertientes también, por cierto. Jorge, bienvenido. Gracias, David, por la invitación. Aquí estamos. Muy bien. ¿De dónde podemos partir un análisis de lo que hoy por hoy estamos viviendo en materia de trata en México? Y Gaby, Jorge, si después de ello lo podemos aterrizar en Baja California, porque quiero imaginarme, según hemos platicado en otras ocasiones, que si bien hay ciertas generalidades, después hay que bajarlo a las particularidades de cada región. No es lo mismo la trata que se da en Michoacán o la manera en que operan, a la trata que se genera en una frontera como la nuestra, aunque insisto, evidentemente habrá muchísimas coincidencias. Empezamos por Gaby. Sí, México desde el 2003 firmó el protocolo de Palermo que nos habla qué es la trata, cómo se engancha, cuáles son las modalidades de la trata, y a partir de entonces México empezó a trabajar en el tema de la trata, una ley del 2007 y finalmente una ley general en el 2012. México es un país de origen, de donde se originan las víctimas, por donde transitan y a donde se quedan. Si nos vamos a Baja California, pues por la situación geográfica que ocupamos, somos un lugar de acogida de personas en situación de movilidad, como es la migración, el desplazamiento forzado interno, entonces, y también el desplazamiento transnacional, y es un factor de vulnerabilidad ser una persona migrante, entre otros factores de vulnerabilidad. Entonces, sí, Baja California es un lugar donde podemos encontrar en el mundo entero, pero Baja California no se escapa, y sobre todo por ser frontera, tenemos pues un alto índice, ¿no?, de víctimas de trata, principalmente explotación sexual, y de ahí es la explotación laboral. Ahorita nos podemos ir un poquito a la parte de cuáles son las modalidades de trata, porque también es un asunto que también nos confunde mucho a quienes no somos expertos. Hay quienes decimos, no, pues también es trata. Pero ahorita vamos a eso. Jorge, ¿con qué podríamos arrancar? Tú trabajas y has trabajado pues durante muchísimos años como activista con muchísimos grupos vulnerables, y pues también es un tema muy familiar para tu labor. Sí, como lo menciona la doctora, el delito de trata, porque siempre decimos, yo cuando me preguntan qué es trata, para empezar es un delito, y desde ahí debemos de partir. Es un delito internacional, es un delito que se da desafortunadamente en todos los países a nivel mundial, es un delito en donde los más vulnerables son precisamente las víctimas potenciales, y es un delito que desafortunadamente se ha incrementado por la situación mundial, nacional y local actual de violencia, de entrada del narcotráfico también a esta situación, y por supuesto también hay que agregarle la pandemia. La pandemia trajo una situación de muchísimas más víctimas, la gente nos hicimos básicamente todos más vulnerables a esto, y por los más vulnerables, todavía mucho más vulnerables, se ha incrementado este delito de la trata aquí. Como te decía también la doctora, en México, todos los estados vamos a encontrar el delito de trata. Sin embargo, 5 estados concentran más del 50%, y desafortunadamente Baja California está entre uno de estos 5 estados. Lamentablemente. Ahora sí podemos, ya sé que es regresarnos un poquito,
pero en esta explicación de qué es trata, Gaby, las modalidades. Sí. Porque hay toda una serie de situaciones, como cuando nos explicaron, y por cierto ustedes también, o sea, cuando vemos toda la gama de acciones que se pueden cometer con violencia de género, de repente decimos, ¡ay, cañón! Pues sí es cierto, claro. Y se vale. Yo creo que eso es bien importante en función de esta pregunta, Gaby, decir, sí, no sabía, no tiene nada malo, pero quiero aprender y quiero saber y quiero ver qué puedo hacer y cómo me puedo proteger y cómo puedo proteger a mi familia. Las modalidades de trata. Sí. Primero entendemos por trata cuando se capta a una o varias víctimas, se les engancha a través del engaño, a través de un fraude, a través del rapto, ofreciéndoles trabajo, ser modelo, alguna situación para poderlas enganchar, las engañan prácticamente y la trasladan hacia un lugar. ¿Para qué hacen todo esto? Detrás de la trata de personas estamos suponiendo que hay redes del crimen organizado que genera ganancias solamente superiores a la venta de droga. Más de 32 mil millones de dólares al año genera. ¿Por qué? Porque para enganchar a estas personas es para explotarlas principalmente sexualmente, para explotarlas laboralmente. Antes decíamos trata y luego nos ubicábamos en el tema de la explotación sexual nada más, no, pero también hay una explotación laboral y algo que está poco visibilizado y que no tenemos muchos antecedentes es la captación de una persona para extraerle los órganos y tejidos. Sabemos que hay un mercado negro de tejidos, tal vez en Europa, en Asia, el Medio Oriente, entonces son esas tres principales modalidades. La esclavitud moderna, es la trata de personas, matrimonio servil, un siervo para estar en un lugar trabajando, esclavizado. Hay diferentes modalidades, pero principalmente la explotación sexual, la explotación laboral y venta de órganos y tejidos. Gaby, en ese sentido, si cualquiera de nosotros, sin importar edad, nivel socioeconómico, género, orientación, etcétera, etcétera, podemos ser víctimas de trata. Sí decías que hay un sector que es mayoritariamente, que es todavía mayormente vulnerable y que por eso no se puede disociar la trata de la violencia de género. Así es, el 80% de las víctimas son mujeres y son niñas, pero también hay un porcentaje de hombres que pueden ser captados para ser explotados, ya sea sexualmente o laboralmente. Es un fenómeno que está presente y que cualquier persona, y como bien lo dices, hay grupos más vulnerables, las personas con discapacidad, las mujeres, la comunidad LGBT, por eso necesitamos estudiarlo y hasta tener la prevención, la atención y la persecución debe de ser desde de la interseccionalidad, desde la interculturalidad, porque cada sector debe ser tratado de diferente manera, pero cualquier persona puede ser víctima de trata. Desde luego, con una perspectiva de derechos humanos y de género, por como te comentaba, es violencia de género también. Claro, por supuesto. Ahora, Jorge, yo recuerdo que en mi generación, cuando hablábamos de trata, los términos eran distintos, ¿no? De repente decían trata de blancas, después decían no, es trata de personas. Ahora ya entendemos que trata es el término, digamos, es más correcto en término general. Pero también las formas, Jorge, de cómo empiezan a involucrar a las personas, sobre todo a las más jóvenes y sobre todo mujeres, cómo las empiezan a envolver hasta que caen en el engaño y llegan a un punto de no retorno. Cuando yo era muy joven, hace ya bastantes décadas, yo recuerdo que era, y nos impactaba mucho, pero era absolutamente cierto, que eran chicas guapísimas que le decían, yo te voy a llevar de modelo, pero te tienes que ir conmigo a Japón. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y creo que eso persiste, aunque a lo mejor no, ya no es tan fácil hacerlo por muchos factores que han cambiado de cómo funciona el mundo. Pero finalmente, esas actividades, lo increíble es que ya pasaron 20, 30, 40 años y, Jorge, siguen vigentes y muchos nos preguntamos, ¿cómo personas que digo, oye, pues es una persona preparada, que estudió, que tiene familia y de todos modos caen? O sea, son personas muy hábiles las que lideran estas, que ya nos explicaban, estas bandas criminales. Sí, también las investigaciones nos dicen que precisamente como tú mencionas, David, la cercanía con la víctima
la hace vulnerable. ¿Por qué? Porque muchos son familiares, muchos son amigos cercanos, muchos son padrinos, muchos son los novios de las mismas o novias, porque también hay hombres en explotación de este tipo. Entonces, ¿cómo se va haciendo esto? Es a través, como ya mencionamos, del engaño, de la seducción, del ofrecerte ahorita el mundo, muchos jóvenes desean el placer, la comodidad. Entonces, si alguien te dice, te ofrezco irte a cualquier país del mundo, te ofrezco una beca, te ofrezco ser modelo, pues claro que es atractivo en este mundo ideal. Y ahora otra modalidad es que ya ni siquiera se te acerca el victimario, muchas veces lo hace a través de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el camino ideal para estas víctimas. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, nos dice que a través de Facebook se han cometido el mayor número de enganchamientos para víctimas de trata de personas. Entonces, de ahí las redes sociales lo jalan. Claro, por supuesto. La red social, alguien crea un perfil falso. Por eso es importante decirles, cuando tú des sí a una solicitud, debes tener la certeza quién te está enviando la solicitud, porque puede ser un perfil falso, un perfil que se roban, un perfil que puede ser un hombre joven o una mujer joven, en donde te ofrece amistad, te va seduciendo, te va engañando, te va citando, te va pidiendo dinero, o sea, hasta que te engancha y hasta que te convierte en una víctima de trata. Entonces ya se ha sofisticado, se han cambiado las formas. Ahora no es el modelo clásico que mirábamos en las películas, que llegaban y la raptaban por la fuerza, o lo raptaban por la fuerza y lo trasladaban engañado, amarrado. Ahora no, ahora inclusive te acompaña el mismo tratante en avión, en autobús, en su vehículo, porque estás, entre comillas, consintiendo, aunque la ley habla de que no hay consentimiento, pero tú mismo te vas acercando a él y vas por tu propio pie a ser explotado. Y ahí encontramos, tengo que mandar un corte, pero ahí encontramos otro gran símil, creo, y si no, por favor me corrigen regresando del corte, con lo que decía Gaby hace ratito del tema de la violencia de género. Muchas de las víctimas no tienen conciencia de que están siendo víctimas. Claro. Y hasta lo justifican y dicen, no, es que lo más clásico de mi generación, a lo mejor las cosas han cambiado, pero lo que en mi generación se da mucho es que lo hace por mi bien. O sea, y era increíblemente común. Y esto me parece, esto que nos acabas de explicar me parece, pero pues básicamente lo mismo. Y es increíble que siga sucediendo. Gaby, Jorge, ¿los menores son necesariamente más vulnerables a este tipo de temas? Pues cualquiera podemos ser vulnerables. Hablamos de las personas que es niñas y adolescentes porque son los que están más tiempos pegados al internet y no están bajo una supervisión. Pero también, como comentábamos fuera del aire, cualquier persona podemos caer ante una falsa promesa. Si yo gano 10,000 pesos al mes y me están ofreciendo un trabajo donde me van a pagar 50,000 pesos, me van a dar beca para mis hijos, una mejor oferta de trabajo, pues te hace dudar y decir, a lo mejor sí, o sea, puedes caer cualquier persona. Sin embargo, el tema de los niños, niñas y adolescentes es porque tienes más tiempo pegado por los juegos. A través de los juegos es más fácil que se enganchen. Y las nuevas formas de justamente engancharlos que nos platicaban hace ratito. Entonces, también es responsabilidad familiar el estar asesorando a nuestros hijos con todos los aparatitos de los que hablamos, de jueguitos, de redes, de streaming y demás. Jorge, nos platicabas que es un tema que está también tratado en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del famoso TEMEC. Esto creo que puede ser muy bueno en la lucha que hoy por hoy tenemos sobre la mesa respecto al tema de trata. Sí, recordemos que hace algunos años nos tocó a Gabriela y a mí ser pioneros, orgullosamente lo decimos, porque no había leyes. En la ley baja californiana mexicana no existía el término de trata ni de explotación sexual. Entonces nos tocó, junto con, por supuesto, muchísima gente hacer esto. Ahora son compromisos internacionales, son protocolos, son convenios que se deben cumplir a nivel internacional. Y precisamente, gratamente, en el TEMEC marca en el apartado 26.3, hay que recordar que la trata también es explotación laboral, por supuesto. El hecho de que explotes a una persona sin pagarle o darle sueldos miserables, y menciona muy específicamente el TEMEC, en donde México está comprometido, al igual que Estados Unidos y Canadá,
nos dice que cualquier forma de trabajo forzado o explotación laboral deberá ser eliminada en estos países. Y eso nos da una llave muy importante porque ahora tenemos otra estrategia más, otro elemento más a nivel internacional para precisamente incidir en eliminación o reducción o disminución de la trata. ¿Y entonces qué falta en la legislación actual, tanto a nivel nacional como a nivel estatal? Porque si estos avances son sin duda importantísimos, siempre encontramos que son perfectibles, siempre encontramos que hay otro paso que dar. Y si venimos a la época actual, ¿qué otros ajustes tendríamos que poner sobre la mesa o en qué tendríamos que estar pensando para mejorar ese ámbito jurídico? Fíjate que sí, efectivamente tenemos un bloque de constitucionalidad increíble en el tema de trata, por ejemplo, en el tema de género. Si hablamos de la violencia de género, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, nos habla del tema de trata. La Convención para eliminar todas las formas de violencia, la Belén do Pará, también nos habla de trata. Tenemos una ley nacional, tenemos una ley estatal. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta? Ese marco jurídico formal, nos hace falta materializarlo. Por ejemplo, la ley de Baja California, la actual data del 2013, y te dice que 90 días debe de tener una secretaría técnica, debe de tener un programa, un reglamento interno, y la primera comisión interinstitucional que se instala después de 2013, a pesar de que había habido varias recomendaciones por parte de la comisión intersecretarial, que es mi homóloga nacional, se instala hasta el 15 de diciembre. Entonces, del 15 de diciembre ahorita, pues ya tenemos un programa que está ahorita para validación y posible publicación, ya tenemos un reglamento. Ahora nos falta qué vamos a hacer cada uno de nosotros, de las personas que formamos parte de la Comisión Interinstitucional, la sociedad civil. Esto es un combate frontal de la sociedad civil, el gobierno, los grupos intermedios. Desde ahorita hablaban de la trata laboral, desde revisar la cadena de producción que esté libre de explotación laboral. El tema de la prostitución. Baja California es un lugar donde llegan muchas mujeres que son enganchadas de otras partes de la República. Tenemos el problema, ahora que estuvo el comité de desaparición forzada, decía que en México había 96,000 personas desaparecidas, pero en el tiempo que ellos estuvieron, desaparecieron 118. Ahí ya tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, y de ellas está aumentando la cantidad de mujeres desaparecidas, niñas y niños, lo cual se puede relacionar con la trata, sí, que esas personas están siendo captadas para ser tratadas de alguna forma laboral, sexual, y quiero pensar que también pueden ser para venta de órganos y tejidos. En un mercado negro, una persona que no tenemos la cultura de donación de órganos, entonces una persona que tiene dinero busca comprarlo de manera clandestina, un órgano. Entonces, la verdad que el marco jurídico está muy amplio, nos falta aterrizarlo, nos falta la voluntad de todas y cada una de las que integramos este planeta, ¿no? Porque, como decía Jorge, es un crimen de orden transnacional. Además, los objetivos de desarrollo sostenible también nos habla. Nadie que se quede atrás, y nos habla también del tema de trata. Los objetivos que para el 2030 debemos de tener un planeta 50-50, entre ellos libre de todas estas situaciones adversas para la humanidad. Pero decíamos, a lo mejor poco estamos haciendo, pero poco es mejor que nada, y cada vez más sensibilizarlo es el primer paso. Sensibilización, conciencia, sin duda, y por eso la fecha de mañana. Jorge, desde tu punto de vista, ¿qué falta? ¿Qué traerías a la mesa cuando dices, hay estas asignaturas pendientes, luego estos avances que yo insisto, han sido muy importantes? Yo creo que se ha bajado la guardia en el tema de trata. Yo creo que sobre todo esto es una responsabilidad, hay que decirlo, de todos, la familia, la sociedad, pero también del gobierno. Cuando inicia este boom de la trata, había campañas, había folletos, había spots, había carteles, había inclusive a nivel local se hizo una campaña muy importante, pero como que ya estamos, bueno, igual no hay que culpar de todo a la pandemia, pero también ahí se fueron muchísimas cosas, recursos, objetivos, etcétera. Entonces hemos bajado la guardia. Creo que hace falta más operacionalizar, como decía Gabriela, las leyes, que la gente sepa lo que tiene que hacer, y sobre todo la atención a las víctimas. A mí creo que algo que hace falta es la atención a la víctima. Ya denunció la mujer o el hombre, ya fue, ya puso su denuncia,
ya arrestaron al criminal. ¿Y qué vamos a hacer con la víctima? Por supuesto que hay un protocolo, pero creo que ahí nos falta atención y seguimiento. Los especialistas nos dicen que debe estar en tratamiento o en seguimiento el mismo tiempo que fue explotada. Entonces, si una persona fue explotada 6 meses, mínimo requiere 6 meses. Mínimamente. Mínima. Entonces, Ok. sí hace falta albergues, refugios también. Hay muy pocos refugios, y los pocos que hay, bueno, en Baja California son de la sociedad civil. A ver, y en ese mismo tema, Jorge, pocos refugios, pocos espacios de atención, pero también hay especialistas, porque de repente digo, pues sí, evidentemente esto se tiene que aterrizar finalmente en un asunto de apoyo jurídico, de apoyo psicológico, de salud mental, pero también como que se requeriría entonces como cierta área de especialización para este tipo de víctimas, ¿no? Digo, los propios terapistas que aquí hemos entrevistado, psicólogos, nos dicen, es que es tan amplio el espectro de la salud mental que incluso entre los mismos psicólogos dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender, pero te voy a recomendar a alguien que trate esto. Claro. ¿Qué hay con ese tema? Sí tenemos especialistas, Muy bien. por supuesto que faltan, pero sí hay. Y Baja California también hay que reconocerlo, aunque tenemos la problemática, aunque han crecido los números, aunque ha disminuido también las carpetas de investigación. Eso es importante decirlo, de 40 a 50 ha disminuido muy bajo. Pero sí tenemos una fiscalía especializada, sí tenemos personal especializado, sí tenemos una comisión intersecretarial que está preocupada y atenta por esto. Entonces, sí se están haciendo acciones. Sí hay cosas muy concretas, pero sí falta todavía mucho por hacer. Y yo insisto, es un tema donde hemos bajado la guardia. Muy bien, se nos acaba el tiempo, les leo unos comentarios del público y ahorita les pido un tema para cerrar, una conclusión que yo creo que podría ir, digo, a reserva de lo que ustedes tengan que aportar, por supuesto, ustedes expertos, que tenga que ver justamente con el día de mañana dedicado a crear conciencia para todos respecto a esta temática y como en muchos otros asuntos, ¿no? Hasta que no nos toca no volteamos a verlo como algo que realmente importa y créame, es muy delicado y ustedes lo explicaron muy bien a lo largo de estos minutos, que es algo terrible que sigue sucediendo en todo el mundo. Bernardo de Cisneros nos dice, David, buen día por tu amable conducto, les mando un saludo a mis amigos, la doctora Gaby Navarro Peraza y el licenciado Jorge Bedoya López, a quienes además felicito por su labor en un tema tan difícil como el combate a la trata de personas. Saludos chirinos, muchas gracias. Bueno, nos están comentando muchos otros temas, pero ahorita estoy con los temas de trata y nuestros invitados. Muchas gracias a todos por sus temas. Tengo cantidad de críticas respecto a lo que platicábamos del Ayuntamiento de Tijuana hace ratito y la obra. A quien le dieron una obra millonaria, pero bueno, gracias a todos ustedes. Sandra Jiménez dice saludos a mi estimada doctora Gaby Navarro, al licenciado Bedoya. Les mandan saludos desde Rosarito. Por acá también les manda saludos Erika Bedoya, muy buenos días, excelente información, muchísimas gracias. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Cuál podría ser un mensaje? Evidentemente es un tema inacabado, o sea, no lo podemos agotar en un tiempo que no es un medio de comunicación, pero a manera de conclusión, ¿qué podríamos decir en este momento al público después de esta mesa de análisis? Gaby, empezamos contigo. Sí, bueno, saludos a Sandra de Rosarito. Es la única ayuntamiento que tiene una comisión de trata. Pues qué bueno, pues que sigamos los demás municipios ese ejemplo, ¿no? Así es. Podía decir, la trata está más cerca de lo que nosotros pensamos. Hay que tener en cuenta que hay que pactar con el corazón, que los seres humanos no están en venta, que afectamos la dignidad, se afecta la dignidad y un sinnúmero de derechos humanos en una víctima. Que hoy traemos este corazón azul que significa la tristeza de las víctimas y la dureza del corazón del victimario. Todas y todos podemos ir juntos contra la trata de personas. Solas no podemos, tenemos que unirnos, sociedad, gobierno, grupos intermedios, para el combate frontal a este tema. Muchísimas gracias, Gaby. Jorge, Gracias. ¿qué conclusión nos podrías compartir? Yo quiero mandar una felicitación a la sociedad civil baja californiana. Creo que Baja California, específicamente Tijuana, es de los pocos municipios que tiene sociedad civil organizada en este tema. Hay 4 o 5 organizaciones que se dedican completamente al tema de la trata. Hay un albergue, hay 2 albergues también de sociedad civil. Felicitarlos a ellos y pedir a las autoridades que retomemos con mayor énfasis este tema, que fortalezcamos los programas contra la trata y padres de familia estén muy alertas con lo que su hijo maneja en las redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues yo ahí te diría, Jorge, en función de tu mensaje, me atrevo a agregar lo siguiente.
Muchos temas, como el que hoy tratamos, avanzan gracias justamente a los organismos de la sociedad civil. De ahí sale el que finalmente se logren estas leyes, se logren estos avances, porque pues históricamente en este tipo de temáticas nuestros gobiernos reaccionan hasta que ellos levanten la voz. Y qué bueno que lo hagan, y qué bueno que haya avances, qué bueno que hoy por hoy hay este contexto que ustedes nos acaban de explicar, pero eso no hubiera sido posible sin el resultado del activismo de estos organismos de la sociedad civil y de personas como ustedes. Nuestros dos invitados del día de hoy. Gracias. Es Gaby Navarro, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas en Baja California, y Jorge Bedoya, vicepresidente del Colegio de Profesionistas de Trabajo Social en el Estado, activistas, por supuesto, y hablándonos del tema de trata en el contexto que mañana se conmemora el Día Mundial contra la Trata.